Damas y caballeros, estamos ya en la mesa de conversación. Nosotros una cordial bienvenida para ustedes que nos acompañan a esta hora, precisamente en este fin de semana, y nosotros le damos una bienvenida también en esta conversación al presidente de la Cámara de Diputados, el diputado por la región de Los Ríos, don Iván Flores García. Gracias por estar con nosotros y sea bienvenido como siempre, diputado. No, gracias a ti, Sergio. Y también gracias a Jovita y al resto de este equipo que trabaja en Radio Diferencia y su canal de televisión, que aprovechamos de saludar, que nos ven por ahí en toda la red de Diferencia, sí, ¿no? Que se ven en varias comunas. Totalmente. ¿No? Oiga, y antes que partamos, Sergio, harto bueno tu cafecito. Me salvó la mañana. La mañana. Me salvó la mañana. Está helada la mañana hoy en todo caso, ¿eh? A pesar que estamos en septiembre, un pequeño cambio brusco de alguna manera de la temperatura, por decirlo así, al mes anterior al mes de septiembre. Agradecido de Diosito. Sí, totalmente. Que tenemos este clima, que tenemos esta lluvia, que tenemos este suelo y que tenemos estos ríos y estos lagos, en fin. Sí, porque, totalmente. Mira, la semana antepasada estuve con el presidente de la República y el presidente del Senado, los tres, dos poderes del Estado representados allí. Y nosotros habíamos pedido la reunión, pero no fue sino hasta el 20 de agosto, cuando nos encontramos en Chillán, en el acto de conmemoración del natalicio de Bernardo O'Higgins, del padre de la patria, en que pudimos conversar muy en privado con el presidente de la República y plantearle algunas de nuestras inquietudes, de tal manera que ahí en ese momento se coordinó, o se acordó más bien, una reunión entre los tres en La Moneda. Y eso lo hicimos. Solo que esta vez se agregó el ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel, porque él es quien relaciona el gobierno con el Parlamento. Y allí le entregué dos cosas al presidente de la República. Lo primero fue un proyecto que habíamos aprobado ese mismo mediodía, por unanimidad en la Cámara de Diputados, que le pedía al presidente de la República que en reciprocidad a los que los países de Sudamérica habían hecho con nosotros en los mega incendios que ocurrieron en la temporada 2016-2017, nosotros podamos ir en apoyo de los incendios de la Amazonía boliviana y de la Amazonía brasilera. Ahora, alguien podrá pensar, bueno, pero si tenemos tantos líos aquí, ¿para qué voy a ir a ayudar allá? Lo que pasa, y esto es bueno que lo sepan los auditores, el clima que nosotros tenemos no es una cuestión que resuelve Chile solamente. El clima es un fenómeno mundial. El clima está dado por las condiciones que tiene la Tierra, con sus océanos, con su cubierta vegetal, con todo eso, y en relación a lo que cubre la Tierra. A esa atmósfera que tiene oxígeno, que tiene hidrógeno, que tiene otros elementos que empiezan a enredar esta condición y que esto está rodeado inmediatamente a la Tierra, ¿cierto?, en esa atmósfera, por una capa, la famosa capa de ozono, que es como un filtro, es una barrera invisible que evita que los rayos ultravioleta que vienen del Sol nos quemen. Los rayos ultravioleta son tremendamente dañinos. Sí. Y de hecho, no sé si ustedes han visto de esas lámparas azules que están en las entradas de los hospitales, sí, los quirófanos, esos son lámparas ultravioleta que lo que hacen es matar las bacterias. Pero cuando esa radiación ultravioleta se hace más intensa y permanente, mata todo. Entonces, no solamente las bacterias, ¿no? Nos mata a nosotros también. Entonces, correcto, el ozono es lo que está protegiéndonos. Pero el ozono tiene unos agujeros que cada vez son más grandes, ¿producto de qué? Del calentamiento global que se produce por el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero. El efecto invernadero es bueno, porque es lo que nos permite tener, a ver, ¿las lechugas crecen mejor afuera o adentro del invernadero? Yo creo que adentro. Adentro del invernadero. Adentro. ¿Por qué? Porque adentro del invernadero tú puedes controlar, y lo saben las señoras que nos están mirando, sí, que tienen un invernadero. ¿Es más rápido el proceso dentro del invernadero? Claro, claro, porque tú tienes temperatura controlada, humedad controlada y, si quieres, luz controlada, que son las tres cosas que necesita una planta, además del suelo, donde están los nutrientes para poder crecer y vivir. Eso sí, el agüita tiene que regarla, ¿sí? Tiene que haber un... Claro, la humedad. Ya. La humedad. O sea, la humedad... Pero es controlable, eso es lo que dice usted. Todo. Si tú no le pones agua, la planta se muere. Pero si tú tienes una humedad en el ambiente que te permite a la planta estar absorbiendo a través de las hojas esa humedad, en fin, qué sé yo, y humedad en el suelo para que lo absorban las raíces y pueda tener el volumen y a través del agua absorber además los nutrientes, los minerales, las vitaminas, te fijas, sintetizar las proteínas con la luz, porque hace una fotosíntesis, en fin, tú tienes un proceso que tú controlas. Fuera del invernadero estás a la buena de lo que Diosito te manda. Correcto. Y ese es el problema que a veces la gente de la ciudad no entiende
de lo que significa la agricultura del campo. Yo vivo en el campo y cada vez que vienen visitas de Santiago creen que uno es cuestión de sacar la mano y cosechar zapallo, la leche, qué buena la leche, y la mantequilla, y la zanahoria, y la papa, pero ellos no saben que para poder llegar a ese estado hubo que hacer almácigo, hubo que preparar el suelo, hubo que mirar para arriba, Diosito manda agüita porque la semilla tiene que germinar, y después Diosito no mandís tanto porque se me está inundando esta cuestión, en el momento de cosecha vienen unos chaparrones y los trigueros pierden el trigo. O sea, todo lo que no depende de nosotros es súper complicado, y la agricultura tiene ese problema, que dependemos de lo que pasa afuera. En el invernadero tú controlas. Si tú abres la llave, puedes tener riego, puedes tener humedad. Si tú enciendes la luz, tienes luz para que las plantas tengan fotosíntesis más allá de las 5 horas, 6 horas de luz. En el invierno tú puedes tener 10 horas de luz. Los criaderos de gallina pasa eso. Les encienden la luz y las gallinas tienen un ciclo mucho más efectivo en producción de huevos porque necesitan la luz. ¿Ya? Tú le puedes colocar fertilizante directo al suelo, puedes colocar fertilizante directo al agua si es de goteo. Entonces tienes ese control. Y la temperatura, por cierto, las selvas tropicales son mucho más abundantes justamente. Entonces ese efecto que se produce en la Tierra, producto de lo que la atmósfera frena como un techo alrededor de la Tierra y entre la Tierra, lo que hace es generar este efecto invernadero que es bueno para la vida. El problema está en cuando nos vamos al chancho y esa temperatura comienza a subir, y entonces los pequeños organismos que tienen un límite para vivir se empiezan a morir. Diputado, se hablaba antes de... Bueno, estamos entrando en otro tema. Sí, pero de alguna manera es importante porque es algo que tiene que ver de alguna manera tiene que ver mucho, Sergio, porque lo que nos está pasando con el cambio climático es brutal. Le quería preguntar justamente aquello, porque se hablaba mucho del calentamiento global antes, y hoy día Oye, ya Sergio, no se habla del calentamiento global. Me voy a sacar la chaqueta, discúlpenme, está fuera de programa, pero estoy medio maniado. Lo importante es que se encuentre cómodo, eso es lo importante. Estoy ensillado y medio maniado. Ahora ya estamos más cómodos, estamos en casa. Diputado, yo le preguntaba, se hablaba mucho anteriormente acerca del calentamiento global. Ya como que no se conversa, no se escucha mucho esa palabra hoy día, puedo estar equivocado en mi término, pero ya se habla mucho más del cambio climático. ¿Cuál es la diferencia realmente? La verdad es que una cosa trae la otra. Yeah. El cambio climático tiene que ver con que el clima en la historia del mundo ha sido cíclico, y lo hemos visto. O sea, tú tienes un año lluvioso, tienes un año seco, y en eso, desde tiempos inmemoriales, ha venido ocurriendo el fenómeno de la niña y el fenómeno del niño. O sea, hay vestigios de los faraones, por ejemplo, en que hubo sequías que duraron 8 o 10 años, y se perdieron extensísimas zonas de cultivo en el antiguo Egipto, muchos años antes de Cristo. Estamos hablando de 3.000, 4.000 años antes de Cristo. Lo mismo, yo estuve en el Museo de Bagdad, en Irak, cuando tuvimos un acercamiento con Irak después de la Guerra del Golfo. Yo estuve allí para ver cómo hacíamos que Chile, de hecho me acompañaron empresarios de la región de los ríos, de la región de los lagos, para ver cómo podíamos nosotros incentivar la producción, la exportación de leche. Y hay vestigios de que estos jardines colgantes de Babilonia, los más modernos del mundo, ¿sabe cuándo fue eso? 3.000 años antes de Cristo. Hace 5.000 años tenían las mismas herramientas, el asadón, el gualato, ordeñaban las vacas con el ternero amarrado al pie. Lo mismo que estamos haciendo en la pequeña agricultura, 5.000 años atrás. Están los grabados, están las gráficas, están los tallados en piedra. Pero ocurrieron sequías que duraron años y años. Bueno, todos esos fenómenos del niño y la niña que son cíclicos siguen ocurriendo, pero la diferencia de lo que empieza a ocurrir ahora es que están apareciendo evidencias muy claras de que aquí no hay ciclos más cortos, más largos. Lo que está empezando a ocurrir son cambios que son permanentes e irreversibles. O sea, por ejemplo, de los 2.000 y tanto, creo que son 2.600 y algo, glaciares que existen en nuestro país, que es uno de los países que más glaciares tiene en el mundo, producto de estos casi 5.000 kilómetros de largo que tenemos desde la frontera con Perú y Bolivia hasta Tierra del Fuego. Los glaciares al final son hielos milenarios, son hielos que son prehistóricos en esos casos, y que son ríos congelados que, por eso cuando tú ves una imagen de Laguna San Rafael, que es la más típica, ves cómo caen de repente unos enormes bloques, así como varios edificios juntos, ¡plash!, al agua. ¿Por qué caen? Porque el glaciar sigue creciendo desde su cumbre y va empujando los hielos que van cayendo al mar. Bueno,
la fotografía de las últimas 2 décadas, 20 años a la fecha, indican que los glaciares no solamente van cayendo al mar, sino que empiezan a descongelarse y a retroceder. Hace un par de días atrás apareció una imagen mundial que fue dramática. El desaparecimiento del primer glaciar importante. Desapareció. Nunca más va a haber un glaciar. Lo que hay ahora es un roquerío. El retroceso de nuestros glaciares es brutal. Entonces, cuando tú empiezas a ver eso, te empiezas a dar cuenta, y es lo que dicen los científicos, que esto es un cambio permanente, que es irreversible. Se perdió un glaciar y no apareció nunca más. La pregunta es dónde va a estar esa agua dulce. O sea, nosotros tenemos hoy día un 90... A ver, voy a decir cualquier cifra, por favor. Entiendo que es cerca de un 98% del agua de toda la Tierra salada. Y el 2% es dulce. La proporción es más o menos así. ¿Ya? La pregunta está, ¿qué pasa si se nos termina el agua dulce? ¿Dónde está el agua dulce? Está en los lagos, está en los ríos y está en los hielos eternos. Los hielos de la Antártica, ¿cierto? Tanto de la Antártica nuestra como del Polo Norte, y en los glaciares en distintos países. Esas son las fuentes de agua. Porque cuando nieva, cuando cae nieve, esa nieve, por cierto, es una fuente de agua. Y la cota a la que nieva, que antiguamente era alrededor de los 1000 metros, hoy día la cota ha empezado a subir. Por lo tanto, es mucho menos nieve la que cae, y cuando empiezan las mayores temperaturas, esa nieve se derrite rápidamente y la tenemos en el mar en un par de horas. Chile es el mar y una cordillera pegada al mar. Donde no tenemos valles donde podamos el agua infiltrarla, no, baja de un solo paraguaso. Y hemos visto los ríos cordilleranos cómo bajan a toda velocidad. Totalmente. Entonces, en este escenario, el cambio climático y el efecto invernadero, el calentamiento global, es una sola cosa, porque ambas cosas empiezan a ser permanentes. Yeah. ¿Qué es lo que ocurre en el Acuerdo de París hace algunos años atrás? Ocurre que por primera vez, después que se empezó a hablar de cambio climático, los países, 190 y tantos países, se reunieron y dijeron, ¿sabes qué más? Esta cosa es en serio, tenemos que prepararnos, y aquí vamos a hacer una lista. Me parece que son 24 acuerdos de desarrollo sustentable, que todos los países tienen que asumir. El tratamiento de las basuras, la disminución de las emisiones producto de ir eliminando formas contaminantes de producir, y esto tiene que ver con la generación eléctrica en las plantas de carbón. No hay nada más dañino para la atmósfera que la emisión de carbón, quemar carbón, es lo más dañino. Y eso tiene que ver también con la combustión a leña, por ejemplo, nuestra. O sea, si aquí no solamente es dañino para la salud, sino que ese carbón sube a la atmósfera y se queda. Es cuestión de que ver aquí en Payaco, o en Valdivia, o en Raumén, o en Pichirrupulli, un día en que no está lloviendo fuerte, ¿cierto?, que hay baja temperatura, cómo se mezcla esa nube de carbón, que es tremendamente dañina para la salud, por un montón de químicos que están disueltos ahí entre medio de las dioxinas, ¿te fijas? Y cómo está pegado de las nubes para bajito, digamos. Bueno, eso mismo, colócalo ahora en todo el planeta. Estas son las emisiones de los gases de efecto invernadero, que son muchos gases gases industriales de distinta naturaleza, en donde entre medio aparece este CO2, ¿cierto? El dióxido de carbono, que es lo que emiten principalmente los motores a combustión, motores a petróleo, motores a benzina, los motores de las fábricas, todos estos emiten dióxido de carbono, o sea, CO2. Preocupante. ¿Y quién salva esto? Las plantas, pues. Ahora, ¿qué planta? Desde los árboles nativos, los árboles exóticos, el pasto, cualquier planta ayuda. Y el arbolito del kiosco de la plaza también ayuda. Y las selvas también ayudan mucho más. Entonces, por un lado tú tienes la emisión del carbono y por otro lado tú tienes la captura del carbono. Por esa razón, cuando fuimos con el presidente Quintana, presidente del Senado, y yo a hablar con el presidente de la República, dijimos, presidente, tenemos este proyecto que aprobamos hoy día para ir a ayudar al Amazonas. Y ese fue el origen de la conversación. Porque lo que le pasa al Amazonas nos va a pasar a nosotros. El clima es mucho más extenso que la ciudad de Payaco o que Chile. El clima de Sudamérica depende de lo que pasa en Sudamérica. Porque allí se produce la evaporación del agua, las nubes la sujetan, la atmósfera la sujeta y la vuelven a mandar a la tierra como lluvia. Y esa lluvia alimenta la nieve, alimenta los ríos, alimenta los lagos, alimenta las napas freáticas, que es donde la gente saca de sus pozos, ¿te fijas? Y a la vez alimenta las aguas subterráneas, que son las que están más abajo, como grandes lagos o como grandes espacios de agua debajo de la primera capa de suelo. Bueno, todo esto está cambiando. Ya hemos tenido grandísimas extensiones del mundo en que el agua prácticamente ya se agotó. Los acuíferos subterráneos ya no tienen.
¿Te fijas? ¿Qué decir de las napas freáticas? Que son napas que ocurren por infiltración del agua, en donde la gente puede sacar sus pozos en muchas partes del mundo, y por lo tanto la producción de alimentos empieza a disminuir. Entonces aquí tiene que haber acuerdos mundiales. Y en Chile, lo que va a ocurrir ahora en diciembre es la COP25, que a mi manera de ver va a ser la COP más importante de todas las que han habido, de las otras 24. ¿Por qué sería la más importante en esta oportunidad? Por la coyuntura. Ya. Porque por primera vez en el mundo, creo yo, empieza a haber conciencia de que estamos metidos en un lío, que si no lo corregimos ahora, ya, pero no es mañana, es ahora, ya, lo que vamos a tener es una situación muy grave en muchos países del mundo. Y como en todo orden de cosas, Sergio, los platos rotos de los desastres naturales que empiezan a ocurrir. Y aquí hago un paréntesis. ¿Viste? En pleno verano, ¿eh? Cuando nosotros estamos ahora en julio, agosto, septiembre, en el hemisferio norte están en verano. Oye, con 38 grados de temperatura, y se vinieron unos aguaceros brutales en Inglaterra que arrastraban autos por las calles, se abrió una represa en Inglaterra, desesperado. En Austria, un día maravilloso de verano, se cerró las cámaras de seguridad, seguramente viste las imágenes en televisión. Sí, correcto. Se cerró una ciudad austriaca y vino una nevazón. En España la gente en short y zapatilla porque están en verano. Los granizos que cayeron en el tamaño de una esfera reloj arrastraron autos, inundaron comercio, inundaron casa. Dime tú si eso es normal. Por supuesto que No es. Entonces, bueno, te decía que cuando ocurren estos desastres naturales, los países ricos se las arreglan. Tienen fondos, tienen posibilidad de mover presupuesto, y una carretera que se rompió la mandan a construir al día siguiente, están trabajando ya, se cayó un edificio y lo levantan de inmediato. Los platos rotos lo pagan los países pobres, o lo pagan los pobres de los países desiguales. Los países pobres, como los países centroamericanos, que conozco bien, yo trabajé 7 años en Centroamérica, en varios países, son países que les cuesta años conseguir la pavimentación de una carretera. A nosotros nos pasa un poco lo mismo, pero peor allá. Entonces, cuando viene un desastre y se le caen carreteras, se le caen puentes, pasan años antes que puedan recuperar. O, en el caso de países que están un poco más avanzados, como son países sudamericanos, por ejemplo, claro, hay gente que tiene un alto ingreso, o hay zonas de los países que pueden recuperarse rápido. Y en ese caso, los que pagan los platos rotos son los pobres de esos países. Bueno, preocupante sin duda alguna todo eso, diputado. La verdad es que... Y te cierro. Perfecto. En este escenario tan preocupante, la COP25 Ya. se va a realizar en Chile. ¿Eso ahí pueden haber decisiones? ¿Se pueden tomar decisiones ahí? Yo creo ¿En que ese sí, instante? porque van a ocurrir dos cosas. Viendo Primero, la situación en la cual estamos, por supuesto. por lo mismo, yo creo que hay conciencia mundial de que aquí estamos metidos en un lío de marca mayor. Yo no quiero ser alarmista, pero no había habido en varios miles de años, o sea, desde antes que naciera Jesucristo, para los que somos cristianos, no había habido una coyuntura que en distintas partes del mundo comiencen a levantarse alarmas. O sea, cuando Trump, que es en fin, está por cual, ¿no? Presidente de Estados Unidos, y lo digo con responsabilidad, y dice, mira, lo del cambio climático es todo un cuento, porque también me llegó al teléfono el otro día un señor, un ingeniero de la Universidad de Chile, para decir que todo este cuento del cambio climático es un problema de las izquierdas, y lo han hecho circular en las redes algunos señores, ¿te fijas? O sea, ¿qué locura? ¡Qué locura! No es un problema, no es un tema político. No es un tema político. Cuando Trump dice esto y bromea cuando en el norte de Estados Unidos llegaron a 56 grados bajo cero y estaban desesperados, se congeló todo, no tenían agua, no tenían nada. Trump dice, esperen por el calentamiento global, ya se van a descongelar. Casi lo crucifican en las redes en Estados Unidos. La gente estaba desesperada. Bueno, este convencimiento mundial de que estamos en un problema serio es lo que va a hacer que los países vengan con un ánimo distinto al que llegaron en París. A París llegaron los países que tenían más conciencia, pero los países más industrializados no llegaron, pues. No llegaron porque no les conviene. Es lo que dijo Trump, yo me salgo de toda esta cuestión porque yo no pienso bajarle el estándar de vida a mis ciudadanos norteamericanos. Lo aplaudieron todos los gringos y el resto del mundo quedó así espantado, porque Obama se había comprometido por primera vez en la historia de que Estados Unidos sí tenía responsabilidad en esto. Porque aquí quienes más emiten son los norteamericanos y los chinos. Los chinos ya entraron al Acuerdo de París para tratar de emitir menos y Estados Unidos se sale.
Entonces, bueno, en esta COP25 creo que va a haber, hay un escenario distinto de mayor conciencia de lo que significa un esfuerzo conjunto. ¿Por qué? Porque si la temperatura de la Tierra, en general, aumenta en promedio, por encima de lo que tenemos, más de 1,5 grados, estamos en problemas. Si esa temperatura se acerca a 2 grados, es gravísimo. ¿Por qué? Porque lo que ocurre en el mar es que toda la cadena, tú puedes ver un tiburón o una enorme ballena, pero ¿de qué vive ese tiburón? De comerse peces así. ¿De qué vive ese pez así? De comerse peces así. ¿Y de qué vive ese pez así? De comerse un pececito así, y ese pececito así se alimenta de cosas que nosotros no vemos, que es el microplancton, ¿te fijas? Y que tiene que ver con pequeñísimos animales microscópicos y de pequeñísimas algas microscópicas. Si tú aumentas la temperatura del agua, esos microscopios ya no vive, o vive menos. Por lo tanto, la cadena trófica que se llama, termina matando al chiquitito, ya por lo tanto el más grandecito no tiene comida, termina muriéndose. Esa es la preocupación. Entonces, por primera vez en la COP de Chile se incorporan los océanos como prioridad mundial. ¿Qué es lo que se incorpora en la COP de Chile? El sistema de hielos planetarios, la criósfera. Son dos novedades que no habían sido tratadas, y eso viene ahora. Y creemos todos en que esta vez sí hay conciencia de que este lío es de marca mayor. ¿Y qué consecuencias tiene? Cuando te falte el agua, cuando te falte la comida, ¿qué va a hacer la gente? ¿Tú dejarías a tu hijo morirse? Y tú dices, no, aquí está mi casa, esta es mi ciudad, Payaco, y aquí me quedo, y aquí espero. No, pues, vas a tomar lo que puedas llevar y te vayas a ir para el país del lado. Entonces empieza la migración descontrolada, empieza la búsqueda de refugio. ¿Y quién va a soportar todo esto? Entonces yo no quiero aquí ser un loco alarmista. No, yo he concentrado en 2 minutos una historia de décadas, pero que lo que viene es extremadamente grave y tenemos que estar preparados. Cuesta mucho decirlo aquí, Sergio, en una ciudad donde en este momento está lloviendo, y así partimos, ¿no? Gracias a Dios que está lloviendo. 30.000 animales, 30.000 animales, era la cifra de ayer que daba el ministro de Agricultura, y la dijo en Valparaíso, en una reunión con Peña de Agricultura, se han muerto ahora, esta temporada, en pleno invierno, por falta de pasto y por falta de agua, en pleno invierno. Imagínense lo que nos espera para el verano. ¿Saben cuánto cuesta una vaca en este momento en Petorca? Me lo acaban de decir ayer. No. ¿Cuánto cuesta una vaca acá en esta región? 300 lucas, 400 lucas. Aproximadamente. Bueno, en Petorca ayer estaban vendiendo en 30.000 pesos una vaca. ¿Qué fue lo que pasó en Payaco hace 2, 3 años atrás? Cuando te acuerdas que tuvimos una sequía brutal y la gente vendía en 5 lucas una oveja, claro, que vale 50.000, 60.000. Y la vendía porque sabía que se le estaba quedando seca. Se fija, ya con la falta de agua y falta de comida empiezan a adelgazarse hasta el punto que se va a morir. La gente trataba de rescatar algo, pero por otro lado, cuando tú crías animales, y a mí me pasa, uno sabe cuándo nació, de qué vaca o de qué oveja nació, qué problemas tuvo, y los ves crecer. Sabes que de eso vas a vivir, por tanto las vendes. Pero duele el alma verlos morir de hambre y de sed. Se han muerto 30.000 animales desde principios de año hasta la fecha. Y por lo tanto hay desesperación. Ya tenemos 5 regiones en emergencia hídrica. 5. Coquimbo lleva 10 años de estar en sequía. Valparaíso, la metropolitana Santiago, la región de O'Higgins y la semana pasada empezó el Maule. 5 regiones en donde la situación de disponibilidad de agua es gravísima. Por lo tanto, que llueva aquí. ¿Ah? Así tripuladito, como dicen en el campo, pero que llueva, porque eso es lo que nos permite mantener la vida en nuestra región. Totalmente, diputado. Para ir finalizando, porque no alcanza el tiempo, la verdad, las cosas... O sea, no conversamos nada de lo que pensábamos conversar. Eso es importante. Sabemos que está dentro de nuestro plan también. Yo no sé, cuando conversas esto, por ejemplo, este tema es importante. Me quiero detener un pequeño lapso y chiquitito nada más para finalizar. Vamos a tomar cafecito. Cuando usted conversa estos temas con el presidente de la República, ¿qué le dice él al respecto? ¿Qué opina él al respecto en las conversaciones que usted ha tenido personalmente y ha sostenido en reuniones con el presidente de nuestro país? Lo hemos conversado primero con el presidente del Senado, con quien tengo una muy buena relación, con Jaime Quintana. Él conduce el Senado, yo conduzco la Cámara. Y ambos estamos preocupados. Y ambos sabemos que hay que tomar medidas para proteger a nuestra gente, a nuestra comunidad, pero también para proteger los sistemas productivos. Por esa razón, Sergio, le metimos tanta fuerza a defender nuestro proyecto de etiquetado de la leche, que lo aprobó la comisión mixta la semana pasada en Osorno. En Osorno, correcto. ¿Ya? ¿Te acuerdas que te lo conté? Bueno,
esta semana, Dicho proyecto que es de su autoría. son 3 proyectos Ya. que se juntaron al final. Un proyecto que venía del Senado, que fue en principio lo que nos bloqueó, y 2 proyectos que venían de la Cámara. Uno que hicimos con el diputado Hernández y yo, y otro que hicimos con el diputado Fidel Espinosa. Ambos proyectos se juntaron y los fusionamos en la Cámara, y chocó contra el del Senado. Pero finalmente, primó la cordura. Juntamos los 2 proyectos y se hizo una comisión mixta de senadores y diputados, 5 y 5, y resolvimos. Bueno, el proyecto que aprobamos en Osorno, porque la primera reunión fue en Valdivia, y la última reunión fue en Osorno, pasó a la sala de la Cámara esta semana, el día martes, como primera prioridad. Y lo aprobamos casi por unanimidad. Fueron, si no me equivoco, 98 votos a favor y una abstención o 2 abstenciones, no fue más que eso. Y fueron abstenciones nomás, ni un voto en contra. Perfecto. Y lo firmé el mismo martes inmediatamente y lo despachamos al Senado. Yo espero que esta semana que viene el Senado lo apruebe y se convierta en ley. ¿Por qué hicimos esto? Primero, para que la gente sepa qué leche consume. Claramente en la etiqueta va a venir toda una serie de indicaciones. Y Detallado, segundo, todo detallado. para proteger nuestra producción nacional, Sergio, porque no sacamos nada de tener esta maravillosa lluvia con el suelo y con la luz que tenemos, y estamos en las mejores condiciones para seguir produciendo leche cuando en otros países, partes del mundo, o incluso en otras partes de Chile, ya no se puede producir por la falta de agua. No podemos dejar morir la lechería producto del abuso que 2 o 3 industrias abusivas han hecho con nuestros productores. Entonces, este proyecto etiquetado lo que hace es salvar la producción. Entonces, ahora empecemos a producir más leche. Ahora, una vez que se apruebe en el Senado, que yo espero que sea la próxima semana, lo que acordamos fue un plazo de 9 meses. Yo quería que fuera menos, incluso yo propuse 6, pero al final se acordó y lo dijeron los mismos lecheros, ¿ah? Estaba Fede Leche, estaba la Sago, estaba la Zaval, estaba la, ¿cómo se llama la de Temuco? La Sofo, estaba la gente del Bio Bio, y todos dijeron, mire, hay harto stock todavía en bodega, en los supermercados, por lo tanto se significa retirar todo 9 meses. Perfecto, 9 meses. O sea, si lo aprobamos la próxima semana, 9 meses más, que viene siendo como mayo, junio del otro año, a partir de allí tenemos todos los etiquetados de nuevo para que usted, señora, usted, señor, usted, joven, cuando vaya al supermercado, prefiera la leche chilena, porque es así como movemos la economía a igualdad de precio, porque tampoco hay que volverse loco, no vaya a salir que la industria nacional le suba el precio, no, en igualdad de condiciones. Sabemos que la leche chilena es de la mejor calidad del mundo, por lo tanto, si aparece una bandera suiza, ¿sabe qué más? La leche chilena es tan buena como la suiza, como la alemana, como la norteamericana. La diferencia está en que la leche suiza, la leche alemana da empleos allá, en Alemania o en Suiza. La leche chilena da empleos aquí. Y el señor que tiene la lechería allá tiene que contratar 4 o 5 trabajadores para que ordeñen, para que arreen, para que le pongan medicamentos, llamar al veterinario. ¿Pero y dónde? Y vienen a comprar el medicamento aquí, cerca de la plaza. ¿Te fijas? Y hacen los exámenes aquí, y compran la benzina aquí, y compran los repuestos del tractor aquí, y compran... ¿Me entiendes? Entonces se mueve la cadena económica. Eso es crecer, ir avanzando. Eso es crecer, eso es proteger a nuestra gente. Y el consumidor tiene las herramientas a partir de lo que nosotros les vamos a entregar con este proyecto de ley, que yo espero que el Senado lo apruebe esta semana. Muchas gracias, diputado. Que tengan una linda jornada. Gracias a ti, Sergio. Continuamos nosotros, siga acompañándonos. Esto ha sido la mesa de conversación. Gracias.